Para los que hemos sufrido sin tener ninguna herramienta importante la limpieza de jardines, por ejemplo, con árboles de hoja caduca, el soplador es algo así como el invento del siglo. Te vamos a dar algunas pistas de cómo elegir uno. El primer aspecto a elegir en una máquina de este tipo, por supuesto, que además de ser potente, que sea ligera, que sea manejable. Eso es muy importante porque tenemos que estar trabajando con ella de un lado para otro y eso realmente es cansado si tenemos que estar con un peso muy alto. Cuando estamos hablando de una máquina de este tipo, de una máquina con un motor eficiente, estamos hablando de máquinas que son capaces de producir una cantidad de aire que no necesita mucho caudal. Lo importante es que ese aire que salga con suficiente presión para arrastrar bien todos los residuos que estamos limpiando. Además de que podamos tener una máquina ligera, hay un segundo aspecto que se hace duro en el trabajo. No solamente se trata del peso, se trata de la vibración. Las empuñaduras es importante que vayan suficientemente aisladas para que la vibración del motor no nos la transmita a todo el brazo a la hora de trabajar. La comodidad del trabajo entonces depende mucho de esto. Elige máquinas que no vibren y que casualmente suele coincidir que los motores que cumplen todo esto tienen una característica muy importante y más en los motores de 4 tiempos, que no sean ruidosos. Como ves, cuando estamos trabajando hay distinto tipo de residuos que queremos arrastrar y hay distintas zonas. Hay zonas del jardín que son zonas domésticas que no queremos levantar grandes cantidades de polvo. Para esto es muy importante que tengamos un regulador de potencia. El regulador de potencia nos permite no solamente estar proyectando el aire para llevar las cosas arrastradas a más distancia, sino permite atenuarlo y en aquellas zonas que tenemos que trabajar con cuidado, no levantar polvo cerca de sitios donde nos puede molestar. Cuando hablamos de motores de gasolina ya sabes que los tradicionales son los motores de 2 tiempos, que por cierto, anécdota, hablando de tradición, Hecho es el inventor de estas máquinas, de los sopladores. Los motores de 2 tiempos son muy tradicionales, pero cuando los elijas, hoy día hay que exigir ya que sean motores que estén adaptados a la nueva normativa de emisiones. Tienen que ser motores que no contaminen. Otro aspecto importante que nos da la eficiencia de un motor moderno de 2 tiempos que esté actualizado, como en estos casos, es que arrancan bien. No tenemos que estar con el problema habitual de los motores de 2 tiempos de estar pegando un montón de tirones para que arranquen. Esas son las cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir estos modelos. En este caso, además, te puedes encontrar con una ventaja importante, que ya ves cómo funciona, que es la de convertirlo en un aspirador. Mediante un kit muy fácil de instalar, lo convertimos en un aspirador y eso nos va a permitir trabajar por debajo de los setos que no son accesibles para empujar las hojas desde atrás, o nos va a permitir utilizarlo prácticamente como una herramienta para las zonas más domésticas del jardín. La aspiración de esta máquina da una ventaja adicional, que es que además trituramos todo aquello que se aspira. Es algo que nos permite reducir el volumen de la recogida o incluso es un paso previo si quieres aprovechar todos los restos de la recogida de las hojas y de todos los residuos para hacer luego compost. Pues ya ves, ahora lo tienes fácil para tener siempre tu jardín impecable.